Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Continuamos con la segunda parte del evento del día de hoy. El primer tema que se abordará es acción de acceso a la información pública versus acción de habeas data, por parte de Marcelo Guerra Coronel. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es magíster en investigación en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogado por la Universidad de Cuenca. Candidato a PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Católica de Cuenca. Profesor en la Maestría de Derecho Procesal y Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar y otras universidades en programas de posgrado. Ha publicado varios artículos en torno al derecho constitucional y procesal. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimada Paulina. Un saludo cordial. En primer lugar, a Tania por la amable invitación y a todos quienes hacen la Defensoría Pública. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes, por quienes nos ven a través de estos medios telemáticos, y bueno, poder compartir con ustedes al menos unos 45, 50 minutos de más o menos en la actualidad lo que tendríamos sobre el tema del habeas data y la acción de acceso a la información pública. Así que yo en este momento estoy presto ya a iniciar. Si ustedes me confirman, Paulina, puedo comenzar ya. Así que, Sí, doctor, adelante. Gracias. perfecto. Muchas gracias. Bueno, entiendo que ustedes ya vienen teniendo una formación en temas de garantías jurisdiccionales y más o menos estamos ubicados y enfocados respecto de lo que estamos viendo, ¿no? Básicamente, la tutela por parte del Estado a través de estas garantías jurisdiccionales en cuanto a los derechos que están en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Y entre esas figuras de estas garantías jurisdiccionales, ¿no es cierto? Es decir, esa posibilidad de que yo acuda ante un tercero imparcial llamado juez para que jurisdiccionalmente tutele mi derecho. Tenemos algunas que ustedes las vienen viendo. Unas tienen un carácter un tanto más genérico, es decir, se encargan de proteger casi todos los derechos que están en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, y otras que tienen un carácter más específico, ¿no? En este caso, fundamentalmente, el habeas corpus, el habeas data y la acción de acceso a la información pública, cuando acudimos ante jueces ordinarios en sentido estricto, además de otras garantías que pueden ser reactivadas ante la Corte Constitucional y que entiendo que también las irán viendo ustedes más adelante. En este caso nos vamos a enfocar en una garantía específica, es decir, una garantía jurisdiccional que tiene por objeto, dos garantías jurisdiccionales básicamente que tienen por objeto proteger específicamente ciertos derechos que están establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. La una es la acción de acceso a la información pública y la otra es el habeas data. Las dos constan en un capítulo de garantías jurisdiccionales en la Constitución y de igual manera las dos están reguladas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a partir del artículo 47 de esta ley. Ahora, hay dos cuestiones básicamente las cuales yo quisiera hablarles en sentido general. No quiero ser tan... entiendo que hay personas que son abogados, pero también hay personas que no son abogados en sentido estricto que están recibiendo esta capacitación. Así que por lo tanto voy a tratar de no ser tan técnico y más bien tratar de estructurar mi intervención a partir de dos aristas, ¿no? La primera es en cuanto al tema de la información que voy a proteger a través de cada una de estas garantías, y en segundo lugar, referirme un poco más hacia la parte ya procesal de cada una de estas garantías y un poco respecto de ciertos precedentes de la Corte Constitucional que serían interesantes poder irlos observando, ¿sí? En función de aquello, quiero entonces yo empezar básicamente con eh, empezar haciendo una distinción, digamos, en sentido estricto entre el acceso a la información pública y la acción de habeas data. Y básicamente el objeto que diferencia tanto estas dos garantías es el principio de publicidad y el principio de confidencialidad, ¿sí? Cuando yo estoy frente al principio de publicidad, básicamente entiendo per se que la garantía que tengo que activar es la garantía de acceso a la información pública. Y cuando estoy frente a un principio de confidencialidad, entiendo que básicamente esa no es información pública y que lo que puedo activar es un habeas data respecto y única y exclusivamente por parte del titular de esa información, teniendo en cuenta que cuando la información es pública puede hacerlo cualquier individuo, ¿sí? Los derechos, digamos, que contienen estas dos garantías y que vienen a estar tutelados por aquellas,
los vamos a ver a lo largo de la Constitución y de diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Ustedes tienen, por ejemplo, si revisan el artículo 66, numeral 11 de la Constitución, se establece o se da una protección a la información de carácter personal, incluso nos adelanta qué tipo de información podría ser considerada como información de carácter personal, y obviamente esto ha sido interpretado y desarrollado por la Corte Constitucional, en donde ahora tenemos un poquito más de conocimiento en cuanto a entender qué es esta información personal. En el artículo 18 de la Constitución, ustedes se van a encontrar básicamente con el derecho para acceder a la información pública. En el 18, número 2 de la Constitución, van a encontrar el tema del acceso libre a la información generada en entidades públicas o todas aquellas que manejen en sentido estricto fondos del Estado o realicen algún tipo de función pública, ¿no? Bajo dos excepciones puntuales, que es el principio de reserva y el principio de confidencialidad, que también ya lo vamos a ver más adelante. Y en el mismo sentido, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales determina que la información pública es toda aquella que reposa en estas instituciones públicas, básicamente, insisto, con un mayor desarrollo que ya vamos a observarlo más adelante en cuanto a lo que nos ha dicho la Corte Constitucional en sentido estricto y al respecto. Ahora bien, en esta lógica, ¿sí?, de diferenciar, ¿no es cierto?, la confidencialidad y la publicidad como dos esferas claves para entender si estoy frente a acceso a la información pública o si estoy frente a un habeas data. Insisto, confidencialidad, habeas data, publicidad, acceso a la información pública. Es importante también ir observando algunos derechos que se han ido construyendo a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y quizás uno de los más importantes es el de la autodeterminación informativa. Y este derecho de la autodeterminación informativa entra a estar protegido en la esfera del habeas data, y ya desde el año 2014 empezó a tener una configuración esta autodeterminación informativa. Les cito la sentencia que maneja o que empieza a tratar este tema, es la 001, raya 14, raya PJO, raya CC, y posteriormente también lo desarrolla una sentencia que contiene precedentes en materia de habeas data, que es la 182, raya 15, raya SP, raya CC. Esta última la vamos a manejar porque la Corte Constitucional ha ido modificando algunas circunstancias de este precedente. Ahora bien, en función de esta distinción, digamos, de garantías y del tipo de información frente al cual yo estoy, el Estado evidentemente tiene cierto tipo de obligaciones en cuanto a aquello, ¿sí? Va a tener unas obligaciones por un lado de respeto y va a tener por otro lado unas obligaciones de garantía. E incluso en la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, exactamente la sentencia 2064, raya 14, raya EP slash 21, va a mencionar incluso unas obligaciones por parte de la sociedad en torno al tema del manejo de la información. Entonces, por una parte, como obligaciones de respeto precisamente por parte del Estado, es al no obstaculizar acceder tanto a información pública como a información personal, ¿sí? Es decir, que yo pueda, en cuanto a información personal, acceder a la misma, solicitar algún tipo de actualización, modificación, corrección, si es que la información es errada, o incluso la eliminación de la misma, e igualmente a que el Estado no utilice esa información, salvo que sea con autorización del titular o que expresamente la ley lo permita o exista un orden judicial en sentido estricto, como obligaciones de respeto. Cuando el Estado inobserva estas obligaciones de respeto, es decir, me ha obstaculizado a mí mi ejercicio de acceder a la información pública, o me ha obstaculizado a mí la posibilidad de acceder a mi información personal, modificarla en todos los sentidos, o ha hecho un mal uso en sentido estricto de esa información, yo puedo activar una de estas garantías jurisdiccionales. Y también las obligaciones, en este caso por parte del Estado, positivas, ¿no es cierto?, de garantizar no solamente las de respeto, no obstaculizar el ejercicio del derecho, sino además que el Estado tiene que crear, digamos, si quieren ustedes, una estructura que precisamente permita a todos los titulares de esta información, cuando hablamos del habeas data, entender que su información está protegida por una parte, y por otra parte, igualmente una estructura que permita a todas las personas acceder a todo lo que sea entendido como información pública, ¿no? Aquí una puntualización, nosotros incluso ya, si bien no es una ley tan actual, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública precisamente determina cuál es esa información pública y cómo esta información pública puede estar puesta en conocimiento para todas y todos los ecuatorianos, ¿no? Ustedes saben que incluso una de las principales formas es a través de los portales webs de esas instituciones públicas, en donde debe estar publicada esa información en sentido estricto. Y esto va a ser parte de las obligaciones de garantía por parte del Estado en sentido estricto. Una de las
de los temas más eh, controversiales que tuvimos en cuanto a esta obligación por parte del Estado fue sin duda la última acción de acceso a la información pública que se planteó en torno a saber todo el tema de las vacunaciones en la pandemia, en el tema de COVID, y también vamos a hablar de esa sentencia un poquito más adelante, pues si tenemos tiempo para ello en sentido estricto y poder entender cómo toda esa información era pública y el Estado tenía la obligación en sentido estricto de que esa información sea conocida por todas y todos los ecuatorianos. Incluso aquí hay situaciones como la vacunación, el número de vacunaciones, qué grupos fueron inicialmente vacunados, los nombres de las personas vacunadas, la edad de las personas vacunadas en sentido estricto, porque acuérdense ustedes que hubo una gradación en ese sentido en cuanto a que ciertos grupos iban a tener primacía en cuanto a la vacunación. Bueno, sobre eso hubo un conflicto. Tuvimos una sentencia de la Corte Constitucional que es bastante interesante y que ya la vamos a ver más adelante, ¿no? Sentido estricto. Y una de las principales obligaciones del Estado positivas para garantizar este derecho es sin duda brindarnos una acción que sea rápida y eficaz para tutelar estos derechos, como en sentido estricto es la acción de acceso a la información pública y el habeas data. Fíjense ustedes que en esta lógica, estas garantías son tan informales que con el objetivo de acceder o de permitir el acceso a la administración de justicia como parte de la tutela judicial efectiva, no tienen mayores requisitos en sentido estricto para acceder, ¿sí? Ya en cuanto se analice el fondo, ya vamos a ver más adelante igualmente el tipo de información que se discuta, pero para poder acceder a la administración de justicia es para poder acceder yo ante un tercero imparcial llamado juez, insisto, los requisitos son mínimos y que ustedes deben haberlo conocido porque si es que vieron antes ya un poco de acción de protección sobre todo, entenderán que hay un procedimiento común de las garantías jurisdiccionales y que tiene una demanda que en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece unos requisitos mínimos. Ni siquiera es requisito dentro de la demanda una fundamentación en derecho, ¿no? La parte esencial en este tipo de demandas son los hechos fundamentalmente. Solo que a la acción de acceso a la información pública y al habeas data tenemos que adicionarle un requisito especial que sí es importante y que es hasta cierto punto una petición previa respecto de esa información. En el acceso a la información pública es clara esa petición, también lo vamos a ver más adelante. En cuanto al habeas data, la Corte Constitucional ha entrado ahí en unas pequeñas contradicciones, pese a que es claro de que deba existir una petición para acceder a esa información, o al menos una petición cuando yo busco modificar o eliminar información personal que no es correcta. Es decir, previo a iniciar esta acción de acceso a la información pública o habeas data, yo tengo que hacer esta petición de carácter administrativo, ¿no es cierto? Y una vez que tenga una respuesta, ya sea esta expresa o tácita, de esa información, solo ahí quedar habilitado para poder plantear un habeas data y una acción de acceso a la información pública, pero que también voy a puntualizar más adelante. Pero en sentido estricto, estas serían las obligaciones del Estado y esta sería, si quieren ustedes, la parte un tanto más, o los pilares que sostienen la posibilidad de estar frente a la creación y a la concepción de este tipo de garantías. Ahora bien, una cuestión que sí es importante y relevante es el tipo de información y cuando yo estoy frente a un habeas data y cuando estoy frente a una acción de acceso a la información pública respecto de la información que estoy hablando. ¿Y por qué hago este, este, este preámbulo, digamos, en cuanto a esta primera parte de la intervención? Es fundamentalmente porque existe bastante confusión, incluso diría yo, tanto de las leyes que regulan la materia como de la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es decir, ustedes no van a encontrar algo así expresamente taxativo en donde le digan, esto es información pública y esto es información personal, personalísima o es información confidencial, porque ahí hay varias cuestiones que nosotros tenemos que ir entendiendo, ¿no? La información pública per se es toda aquella información que reposa en las instituciones públicas o en instituciones que tienen participación o fondos por parte del Estado en sentido estricto o incluso instituciones u órganos particulares, pero que cumplen hasta cierto punto una función pública, ¿sí? Pero claro, per se, esa es toda información pública, pero dentro de esa información pública puede existir información personal. Eso nos lleva a la siguiente afirmación, que hay información que siendo personal es pública, ¿sí? Y hay información que siendo personal también no es pública. Y ahí es precisamente lo que tenemos nosotros que entrar a resolver, ¿no? Voy a tener, insisto, para que se me entienda la primera idea. Voy a tener yo una información por regla general que reposa en este tipo de instituciones que es pública.
Pero esa información que es pública puede ser personal, ¿sí? Puede ser personal. Y entonces aquí me toca a mí diferenciar de esa información personal, cuál es información personal que está sujeta al principio de publicidad y cuál es información personal que está sujeta al principio de confidencialidad. Y en función de aquello, tener yo una respuesta en cuanto a la garantía que debería activar si es que me encuentro frente a un problema de esta connotación, ¿no? Vamos a poner también algunos ejemplos y casos reales en cuanto a aquello. Pero empecemos más o menos dilucidando lo siguiente. Si es que yo quisiera ser un poco más esquemático en el sentido de afirmarles a ustedes una idea más general, quiero citar puntualmente lo que ha dicho la Corte Constitucional. Y anótense esta sentencia porque es importante. Es la 29-21-JI/21, ¿no? Este es un caso de selección y revisión de la Corte Constitucional dentro de una acción de acceso a la información precisamente. Ustedes habrán visto también quizás cuando yo tengo la J y la I, significa jurisprudencia en torno a la acción de acceso a la información pública. Cuando tienen una JD, significa jurisprudencia en torno al habeas data. Cuando tienen una JH, jurisprudencia en torno al habeas corpus, ¿sí? Y cuando tienen una JP, jurisprudencia respecto de la acción de protección. Entonces, más o menos ya nos ubicamos ahí en respecto a la sentencia que estamos revisando. En este caso, la 29-21-JI/21. ¿Qué es lo que nos dice esta sentencia? Bueno, aparte de que esta sentencia cita y recoge lo que dice el artículo 5 de la LOTAIP, que nos hace un acercamiento a qué es información pública, nos dice básicamente tres cuestiones la LOTAIP en cuanto a información pública. La uno es información producida por entidades públicas. Dos, que están en poder de dichas entidades públicas. Y tres, que ha sido generada con recursos públicos, ¿sí? Por regla general, todo eso es información pública. La Corte Constitucional en esta sentencia que les menciono exactamente en su párrafo 50, determina ya con más claridad lo que ha establecido o lo que incluye como información pública, ¿sí? La información que está bajo custodia, administración o tenencia del Estado, uno. Dos, la información que el Estado produce o que está obligado a producir. Tres, la información que está bajo el poder de particulares que prestan servicios públicos o quienes administren servicios y los fondos públicos únicamente respecto de dichos servicios o fondos, ¿sí? Entonces entran ahí también los particulares que pueden manejar, en este caso, información pública, siempre y cuando estos estén básicamente prestando servicios públicos y manejando fondos públicos. Y quinto, la información que el Estado capta y la que está obligada a recolectar en cumplimiento de sus funciones. Entonces es importante tener en cuenta estos cuatro numerales para conocer qué es información pública. Lo que esté fuera de estos cuatro numerales per se no es información pública. Esto lo podemos complementar nosotros, si quieren ustedes, con lo que está determinado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, exactamente en su artículo 7. Ustedes van a observar en el artículo 7 cuando se habla de la difusión de la información pública, ¿sí? En esta ley, y básicamente establece una cantidad de literales que son información pública. Yo por el tiempo no voy a leerles todos porque son muchos, ¿no es cierto? Pero que se considera, digamos, como de naturaleza pública y que tiene que ser obligadamente difundida esta información. Ustedes tienen cuestiones, por ejemplo, referente a la estructura orgánica funcional, la base legal que rige las instituciones públicas, todo lo que conforma la institución, su directorio, cómo funciona el distributivo del personal de esas instituciones, la remuneración mensual que perciben las personas que ahí trabajan, si es que hay contratos colectivos, por ejemplo, ciertas instituciones públicas, pues cuáles son esos contratos, cómo están vigentes, información detallada sobre todos los procesos precontractuales que existan, los procesos contractuales, de adjudicaciones, de liquidaciones, contrataciones de obras, todos los planes y programas que maneja la institución, proyectos, etcétera. Todo esto está definido, insisto, en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por eso es importante que ustedes cuando vayan a plantear una acción de acceso a la información pública, se ubiquen en uno de estos literales del artículo 7 de la LOTAIP. Es más que seguro que lo van a localizar. Ahora, si bien esta es información pública y ustedes la pueden encontrar un poco más detallada, eh, insisto, además de ser información pública, existe la obligación de difundir esta información pública, ¿sí? Per se, no sería necesario, ¿no es cierto?, si es que esta información estuviese difundida
de manera plena que nosotros planteemos acciones de acceso a la información pública. Actualmente, si usted revisa los portales web de las instituciones públicas, va a encontrar que mucha de esta información ya está precisamente en el apartado que suele llamarse como transparencia. Entonces, usted entra al apartado de transparencia y suele encontrar todo lo que es información pública respecto de aquello. Ahora, esta información pública tiene solo dos excepciones, es decir, que no es información pública, ¿no es cierto? Y no es información pública básicamente aquella información catalogada como reservada o aquella información que ha sido entendida como confidencial, ¿sí? Aquella información que ha sido entendida como confidencial. La primera, la información declarada como reservada, es información que por ciertas circunstancias que ya vamos a referir más adelante, no puede ser de conocimiento público, y la información confidencial se la entiende aquella que por el derecho a la privacidad e intimidad de las personas debe ser protegida, ¿sí? Esto lo dice la Corte Constitucional también en esta sentencia que les acabo de mencionar. Entonces, información pública es toda esta información básicamente que reposa en las instituciones públicas, que ha sido generada por las instituciones públicas o particulares que presten servicios públicos y que manejen fondos públicos, y que está determinada en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con solo dos excepciones. Insisto, que no sea información reservada y que no sea información confidencial. Ahora bien, ¿cuál es la información reservada y cuál es la información confidencial? Para poder irnos ubicando en ese sentido, ¿no? La información reservada puntualmente, determinada en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determina que son básicamente aquellos documentos que hayan sido calificados de manera motivada como reservados por parte del Consejo de Seguridad Nacional y por razones de defensa nacional, y que son los siguientes: los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización de operaciones especiales, ¿no es cierto? Que de una u otra manera tengan cierto grado de sensibilidad o impliquen una amenaza contra el Estado. La información que tiene que ver con el ámbito de la inteligencia, específicamente planes, operaciones de informes, inteligencia y contrainteligencia militar sin que existiera conmoción nacional. La información sobre la ubicación del material bélico cuando ésta no entrañe peligro para la población. Los fondos de uso reservado exclusivamente destinados para fines de defensa nacional. Y las informaciones expresamente determinadas como reservadas en las leyes vigentes en la actualidad. Dicho en otras palabras, para entender yo a la información reservada, es básicamente aquella información que se vuelve sensible, si quieren ustedes, respecto de la protección del Estado, ¿no? Es esta información secreta, esa información que tiene que ver con inteligencia militar, que de una u otra manera puede generar cierto perjuicio a la seguridad tanto interna como externa del Estado. Ahora, aquí una cuestión muy importante que ustedes van a observar a partir del artículo 17 de la LOTAIP, o Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es que esta información tiene que ser declarada como tal o estar determinada específicamente en una ley que es información reservada. Ahora bien, la reserva de la información tiene que ser previa al planteamiento no, me equivoco, ni siquiera al planteamiento de la acción de acceso a la información pública, tiene que ser previa a la solicitud que usted haga de acceder a esa información pública. ¿Por qué razón? El momento que usted hace una solicitud de acceso a la información pública a una institución, ¿no es cierto? Y la institución le niega diciéndole que esa información es reservada, hay dos cuestiones que tienen que verificarse. La primera, que la información haya sido reservada de manera anterior a la presentación de su solicitud, ¿sí? Por una parte, y por otra parte, que la información haya sido reservada siguiendo el procedimiento de reserva determinado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es decir, para que la información sea reservada, no tengo yo única y exclusivamente que decir, oiga, esta información es reservada porque es sensible a los intereses del Estado. No, tiene que seguirse un procedimiento, tiene que ser calificada como tal, tiene que demostrarse efectivamente que hay un grado de sensibilidad hacia los intereses del Estado y posteriormente entrar en un catálogo de información reservada que se genera, si quieren ustedes, ¿no es cierto? Y que incluso esta información reservada tiene un tiempo de duración en sentido estricto, es decir, no es indefinida, está sujeta al principio de temporalidad. Entonces, ojo con esto, es importante. Si es que yo presenté mi solicitud y la información es reservada,
de manera posterior a la presentación de mi solicitud, no se me puede negar esa información bajo las circunstancias y la afirmación de que es información reservada, porque la reserva fue posterior a mi solicitud. Y segundo lugar, si es que me niegan diciéndome que la información es reservada, pues insisto, esta información tiene que estar catalogada como reservada luego de haber seguido todo ese procedimiento estricto y no única y exclusivamente una mera afirmación o una mera resolución por parte de la misma institución que maneja esa información, ¿sí? Digamos que como que es un ámbito un tanto más sencillo de poder analizar. Lo que podría, digamos, llevarnos a tener un poquito más de problemas en ese sentido es la información confidencial, ¿sí? ¿Qué es la información confidencial? Y ustedes van a encontrar esto en la misma Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artículo 6. Y en el artículo 6, básicamente, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos dice que se considera información confidencial aquella información personal que no está sujeta al principio de publicidad y que comprende aquella derivada de los derechos personalísimos y fundamentales, en este caso, de los seres humanos. Entonces, esa es la información confidencial, aquella información de carácter personal que no está vinculada al principio de publicidad y que tiene que ver con los derechos personalísimos, si quieren ustedes, de los seres humanos. Podríamos encontrar también otra idea en dónde está la información confidencial y ustedes pueden revisar el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Y en esta nos dice lo siguiente, en el artículo 6, que son confidenciales los datos de carácter personal como, y ahí sí nos ejemplifica, ideología, afiliación política, estado de salud, etnia, orientación sexual, religión, condición migratoria y demás atinentes a la intimidad personal, ¿sí? Y demás atinentes a la intimidad personal. En función de aquello, digamos, como no tenemos tan claro cuál es esa información confidencial en sentido estricto, ha empezado a surgir el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. Y para esto debo citar yo una primera sentencia. Es importante esta sentencia que es de la primera composición de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Es la 182, raya 15, raya SP, raya CC. Esta sentencia ya ha sido en ciertas partes modificada por la actual composición de la Corte Constitucional, pero en su esencia, digamos, está vigente en muchas cosas. Y en esta sentencia nos dice básicamente que información personal es aquella que protege el derecho a la intimidad, a la honra, a la integridad psicológica, ¿sí? Y entre estos, información relativa a su condición de salud, orientación sexual, creencias religiosas, espirituales, que podrían causar serios perjuicios a la esfera personal, ¿sí? Es decir, si ustedes observan aquí ya se introducen hasta cierto punto unos derechos adicionales a aquel derecho que atañe solo a la esfera de la intimidad. Se habla del derecho a la honra, del derecho a la integridad psicológica, se empieza a hablar del derecho a la buena imagen, del derecho a la identidad, del derecho a la buena reputación. Es decir, este derecho ya de una u otra manera interdependiente de otros derechos más. Ahora bien, claro, eh, sigo teniendo información personal, digamos que es todo lo que atañe a un ser humano, pero esta información personal puede también ser pública, ¿sí? Puede también ser pública. Les voy a poner un ejemplo nada más. Si es que nosotros nos vamos, por ejemplo, a la sentencia 161, raya 18, raya SP, raya CC, ¿sí? Sentencia 161, raya 18, raya SEP, raya CC. Por ejemplo, aquí la Corte Constitucional determinó que hay información que siendo personal es pública. Y entre esas, por ejemplo, nos dijo puntualmente, les leo de forma textual, se entenderá que no está protegido por el derecho de confidencialidad los nombramientos, los contratos individuales y colectivos de cualquier tipo y su contenido, así como nombres y apellidos del servidor, remuneración, cargo, profesión, horario de trabajo y demás información que no sea referente a los derechos personalísimos establecidos por la Constitución o por la ley. Ojo, estoy frente a información que siendo personal, ¿sí? Que siendo personal, no estaría vinculada con esa esfera personalísima de los seres humanos, con esa esfera que en realidad atañe a la intimidad de las personas en sentido estricto, ¿sí? Ojo con esto. Entonces, cuando yo estoy frente a información personal, no necesariamente estoy frente a la esfera de la confidencialidad,
como excepción a la información pública. ¿Sí? Repito, para no irnos confundiendo, si es que yo reviso nuevamente el artículo 6 de la LOTAI, me dicen que la información personal es aquella derivada de los derechos personales de alguien, ¿no? O que tiene que ver con los derechos personales de alguien. Pero insisto, estos derechos personales, si quieren ustedes, o esta información personal, hasta cierto punto también puede ser pública. El ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Todo lo relacionado a información en cuanto a trabajadores en una institución. Usted me dice, oiga, quiero acceder al rol de pagos de estos trabajadores, pues bueno, no necesita autorización de su titular porque es de información pública, pero le van a decir, oiga, pero esto es información personal. Sí, sí es información personal, pero es pública. Eso nos debería a nosotros llevar a diferenciar lo que yo suelo mencionar, ¿sí? Como información personal personalísima, que es diferente, ¿sí? Y la información personal personalísima es la que podría estar sujeta a esta excepción de la confidencialidad. ¿Y por qué hablo de esta información personal personalísima? Y lo dice básicamente la sentencia, la misma sentencia 161, raya 18, raya SP, raya CC, en donde se menciona lo siguiente. Quiero leerles de manera textual para que ustedes puedan interpretar también y criticar esto, ¿no? Es decir, es cierto que existe información de los servidores públicos que tiene relación con sus derechos personalísimos, son aquellos derechos inherentes, innatos, connaturales, irrenunciables, intransmisibles, como nacidos con el sujeto mismo, los que están indefectiblemente unidos a la persona. Son los derechos que son propios de la misma existencia y personalidad, y entre ellos tenemos la vida, el cuerpo, el honor, la libertad, la intimidad, la imagen, el secreto, la identidad. En cambio, nos dice cuando el orden jurídico prevé su entidad después, en etapas posteriores al hecho jurídico de comenzar a ser persona, es adquirido. Es adquirido. Es información personal que no se desprende de la naturaleza misma de la persona y no guarda relación innata con la personalidad del sujeto, sino que son derechos que se desprenden ya de una relación jurídica laboral de las personas con una entidad pública y por lo tanto no son derechos que guarden confidencialidad. Resumo esto, ¿no? Básicamente aquí lo que nos dice la Corte Constitucional es, hay derechos personales que son personalísimos y que atañen a la esfera de la confidencialidad y que estos básicamente o devienen de la propia naturaleza del ser humano. Es decir, que son derechos o situaciones innatas a mi concepción. Es decir, el momento en el cual yo empiezo a ser humano, automáticamente las tengo. Por eso está la identidad, la imagen, la intimidad, la vida, ¿sí? Y en cambio nos dice, hay información de carácter personal que es, digamos, posterior a las relaciones que un ser humano tiene ya en el desenvolvimiento de su vida personal, como es en el área laboral precisamente, y que toda la información generada en función de la relación laboral que yo tengo con una institución pública es un derecho adquirido posterior a la esencia misma de mi naturaleza humana. Es decir, no es innato, sino que es generado con posterioridad al hecho de comenzar a ser persona como tal, ¿sí? Entonces aquí hace esta diferenciación que es bastante genérica, insisto, sigue siendo ambigua, ¿no es cierto? De que todo lo que esté o información que sea intrínseca a mi naturaleza humana como tal es información sujeta al principio de confidencialidad y por lo tanto es información personal, personalísima, no de acceso público y que puede acceder solo su titular. Y en cambio hay esa información personal que es posterior al hecho jurídico de comenzar a ser persona y que se va generando en función de las relaciones que ese individuo va teniendo a lo largo de su vida, como es en este caso las relaciones laborales y que se desprenden precisamente de todos esos negocios jurídicos en los cuales ya se ve inmerso una persona en sentido estricto y esta sería catalogada como información personal pública. Precisamente esta sentencia en base a esa afirmación es en la cual llega a concluir que toda esta información personal en torno a roles de pago, remuneración, contratos de trabajo, etcétera, de los trabajadores de una institución pública en el Cantón Girón es información pública. Es información pública porque precisamente esta surge como base de un resultado de un proceso de acceso a la información pública en donde los jueces de instancia les negaron diciendo que se trataba de información personal, no de información pública, y la Corte Constitucional dice, sí es de información personal, pero es de información personal pública. Espero no estar siendo muy
confuso, pero hay tanta información al respecto que espero estarles aclarando algunas situaciones. Ahora bien, sumado a ello, digamos, una sentencia que ya viene a aclararnos el panorama de manera bastante, diría yo, profunda, con una sentencia bastante larga, pero sigue teniendo ciertas confusiones en sentido estricto, es la sentencia 2064, raya 14, raya EP/20. 2064, raya 14, raya EP/21. En esta sentencia voy a tratar de dejarles algunas cuestiones que yo considero que son las más relevantes, ¿sí? Una de estas es en la cual se define el alcance de dato personal. A ver, previo a esto, insisto, hagamos un recuento. La información que reposa en estas instituciones, como lo había mencionado, que es producida por estas instituciones, es por regla general información pública. Esta información pública tiene dos excepciones. ¿Cuáles son esas dos excepciones? Cuando la información es reservada y cuando la información es confidencial. Es reservada cuando está determinada en la ley o cuando se ha seguido el procedimiento determinado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública a partir de su artículo 17, ¿no es cierto? Cuando es sensible para los intereses del Estado. Y entendiendo que esta tiene que ser declarada con anterioridad a su petición de acceder a esa información pública. Y la confidencialidad, que es aquella que atañe o referente a la intimidad o a la esfera ya privada de los seres humanos. ¿Cuál es esa información confidencial? En esa información confidencial no necesariamente es toda información personal, sino es aquella información que sea personal, personalísima, es decir, que se desprenda de la naturaleza misma del ser humano o pueda generar algún tipo de afectación a esos derechos innatos del ser humano como tal. Y por otra parte es información personal que es generada ya de las relaciones habituales que tenemos los seres humanos, como en este caso había ejemplificado con el tema laboral, ¿sí? Entonces, estamos en esa línea. En medio de eso, la Corte Constitucional digamos, saca esta sentencia que contiene una regla de precedente muy importante. Yo creo que es la sentencia que más ampliamente desarrolla el tema del habeas data y sobre todo lo referente a información personal como tal. Y nos dice en cuanto al alcance del dato personal. Ustedes pueden revisar el párrafo 77 de esta situación. Y aquí es muy importante porque nos dice de lo anterior, entonces se puede desprender que el concepto de dato personal y por lo tanto el objeto de protección de la garantía jurisdiccional del habeas data es amplio, ya que comprende cualquier tipo de dato que atañe a una persona, identificándola o en su defecto haciéndola identificable, ¿sí? O a su defecto haciéndola identificable y que puede estar contenido tanto en ya sea en datos materializados, en documentos materializados o aquellos que están en medios físicos o digitales y que puedan ser desmaterializados en sentido estricto. Es decir, el medio en el cual puede estar contenido puede ser un medio físico o un medio digital. Insisto, pero lo importante para determinar que sea un dato personal es que le haga o le identifique a una persona, ¿sí? O que al menos la haga identificable. Y aquí ya entro yo en algunas circunstancias y en algunos problemas que podrían generarse, porque esta sentencia básicamente habla de fotografías, ¿no? No entra en una esfera de fotografías contenido en un flash memory, es decir, a través de un medio digital, y son fotos íntimas de una persona. Ahora bien, en el párrafo 78 nos dice, con base en lo anterior, se puede colegir que la fotografía de una persona constituye efectivamente un dato personal, ya sea porque identifica al individuo o porque la hace identificable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy frente a un dato personal cuando, insisto, identifica a una persona o al menos la hace identificable. Pero ojo aquí, y esta misma sentencia lo aclara, ¿no? Hasta pone ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una fotografía, fíjense ustedes, en donde yo veo directamente el rostro de la persona, la identifica, es un dato personal. O si bien no hace referencia, no puedo identificarle a partir del rostro de esa persona, pero por ejemplo está colocado su nombre, es un dato personal, la identifica. El problema más bien surge en la situación cuando nos dice se hace identificable. Y para determinar cuándo es identificable, claro, yo puedo tener una fotografía en donde esa persona a lo mejor no le identifica un tatuaje que tiene, un lunar, alguna situación específica, no está su rostro completo, no está su nombre, es decir, yo per se no puedo identificar quién es esa persona, pero se puede volver identificable, nos dice a través de un medio. Y aquí en el párrafo 79 esta sentencia
toma el concepto de identificable del Tribunal de Justicia Europeo y nos dice lo siguiente: para calificar una información de dato personal, no es necesario que dicha información permita por sí sola identificar al interesado. Estamos, es decir, frente a la primera excepción, es decir, no únicamente requiero yo que pueda identificar a esa persona, ¿no es cierto? Sino que hay que considerar el conjunto de medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a dicha persona, ¿sí? Entonces, un segundo. Ya. O que lo haga identificable a través de cualquier medio, insisto, pueda ser utilizado por el responsable del tratamiento de esa información o por cualquier persona. Y aquí yo, por ejemplo, les voy a comentar un caso muy puntual. Una persona, y este caso está seleccionado por la Corte Constitucional, de hecho, para ser revisado, una persona que tenía una enfermedad rara, ¿no es cierto? Es tratada por unos profesores de la Universidad de Cuenca conjuntamente. Bueno, ella hace el tratamiento y después de varios tiempos llegan más o menos a poder sanar esa enfermedad. Era una enfermedad bastante rara, ¿no? De muchas personas se presentaba una, no recuerdo, pero para que ustedes más o menos entiendan, una persona de estas cada, yo que sé, 1 millón de personas, etcétera, ¿no? Pero una enfermedad bastante rara. Eh, pasa el tiempo, pasa el tiempo y aparece un artículo científico publicado por una revista del Colegio de Médicos en una base de datos indexada, me parece que era en Latindex, eh, en donde hacen un recuento de la información de este individuo, ¿no? Eh, cuentan la enfermedad, el tratamiento, etcétera. No colocan su nombre, obviamente, sino colocan unas fotografías. Y las fotografías eran más o menos de partes del rostro de esa persona. Per se, esa información, esa información personal que ahí constaba, no le volvía a este sujeto, no podía identificar yo ese individuo, ¿sí? Era un dato personal que no me permitía identificar a ese individuo en sentido estricto, pero podía entrar en la segunda esfera que lo hacía identificar, ¿sí? Insisto, lo identifico o al menos se hace identificable. Y para hacerse identificable, insisto, es a través de cualquier medio que esté al alcance de quien maneje esa información o de cualquier otra persona que permita descifrar si es o no es esa persona. Estas fotografías, por ponerles un ejemplo, era una fotografía de su oreja, ¿no es cierto? Con parte de su rostro, en donde, claro, usted no podía deducir que era ese individuo. Pero aquí vamos a entrar en un debate, ¿no? A través de un peritaje muy sencillo, ¿sí? A través de un peritaje muy sencillo, se llegó a determinar que esa oreja correspondía al fulano tal, ¿sí? De tales nombres. Esa situación generó que ese dato personal se vuelva identificable. Y como se había hecho la publicación en esta revista sin autorización de su titular de la información, en este caso, efectivamente planteamos un habeas data, ¿no? Claro, el habeas data era bastante complejo porque era casi que experimental en primer momento. Les voy a comentar cuál es la cuestión fundamental de este habeas data. Es que aparte de que ya la información se había vuelto identificable, yo podía a través de este medio de un peritaje haberle identificado a esa persona en sentido estricto, y aparte de haber verificado que no solicitaron la autorización de su titular, en primer lugar, para obtener la información, el historial clínico, para manejar el historial clínico de esta persona, y en segundo lugar, para publicar su caso en una revista de alto impacto y de bastante llegada, ¿no? Si está indexada en una base de datos regional, al menos como es Latindex. Entonces, eso era por una parte, pero por otra parte era además el tema de la reparación integral que merecía esta persona, y que ya voy a hablar más adelante, porque evidentemente la reparación integral no iba a existir solo única y exclusivamente con retirar la revista o el artículo de esa base de datos, porque probablemente ya existieron muchas descargas, etcétera, etcétera, sino que esta situación ya a esa persona le había generado una violación a otros derechos constitucionales que no tenían que ver en sentido estricto, de manera muy clara, con el derecho a la intimidad como tal, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí alegamos nosotros que se le afectó su esfera psicológica, su derecho a la integridad personal como tal, y obtuvimos una reparación integral en ese sentido, que ya más adelante les voy a contar ese caso de manera muy puntual. Pero ahora lo que quiero que me entiendan es que esta sentencia al menos nos dice que estoy frente a esta información o a este dato personal cuando
puedo identificar a la persona, o al menos esta persona se hace identificable a través de cualquier medio, ¿sí? Ahora, lo otro que decía y que tiene mucha relevancia, en esta misma sentencia, a partir del párrafo 91, ustedes van a observar que el grado de interferencia cuando yo manejo, digamos, este tipo de información y que los jueces deben tenerlo en cuenta, es un parámetro objetivo por una parte y por otra parte el parámetro subjetivo, ¿sí? En el manejo de esta información, es decir, oiga, para si ha afectado su información personalísima, tengo que tener en cuenta estos dos grados, ¿no? ¿Cuál es el ámbito objetivo en sentido estricto? Cuando o medimos, digamos, la afectación real que se provoca a una persona, resultado del mal uso de esta información, de la falta de acceso a esta información o de la imposibilidad de haber actualizado o eliminado esa información en sentido estricto, ¿no? El daño real que se observa y por lo general el daño real, por ejemplo, en este caso es que esté publicado este artículo en esa revista, es lo que objetivamente puedo yo percibir. Y el parámetro subjetivo, ¿sí? Que ya atañe más a la esfera íntima del individuo, a su subjetividad y a cómo el individuo percibe ese daño real objetivo, ¿no es cierto? En su fuero muy interno, ¿sí? Que sería el parámetro subjetivo, que analiza principalmente, si quieren ustedes, el impacto en la percepción del individuo frente a la pérdida del control de su información, ¿sí? Y esta a su vez le genera algún tipo de temor, malestar, etcétera, en donde usted ahí puede verse apoyado, si es que quiere demostrar esta afección al ámbito subjetivo, probablemente con informes psicológicos, psiquiátricos, ¿no es cierto? Ya con peritos en la materia que puedan determinar en su esfera más íntima, cómo ese mal uso de la información, por ejemplo, le ha generado secuelas en su integridad personal a un individuo. Entonces, insisto, es importante también que además de observar que si estoy frente a un dato personal, porque lo puedo identificar a la persona porque es identificable, el juez tiene que determinar si el parámetro de afección es subjetivo y es objetivo. No solamente el parámetro objetivo, insisto, que es al que casi siempre nos hemos ido, ¿no? Por ejemplo, utilizaron mala información de un individuo. Muy bien, la reparación es, saque inmediatamente la información de ese portal porque eso es información personal personalísima. Pero ese sería solo la reparación en el parámetro objetivo. Pero bueno, ¿y quién le repara las afecciones al foro interno de esa persona? ¿Sí? ¿Cómo reparo el tema de las afecciones y los daños que generaron las percepciones que ese individuo tuvo de que esa información haya reposado en ese momento de manera pública? Por ejemplo, una persona que quiere mantener en reserva su condición de salud y resulta que se hace pública su condición de salud en sentido estricto. Muy bien, saquen toda la información que está, que reposa y que hace referencia a las enfermedades que tiene ese individuo. Sí, ya. Eso estaríamos frente al parámetro objetivo. Pero bueno, reparemos también el parámetro subjetivo en cuanto a esto. Este también es me parece una de las buenas contribuciones en sentido estricto de esta sentencia, ¿sí? Otra de las cuestiones y que está en el párrafo 104, porque veo que me estoy excediendo en el tiempo y quiero todavía dejarles otras ideas más claras, es que la autorización del titular, ¿sí? El titular tiene que autorizar el tratamiento de su información. De esta información, obviamente, que encaje en estos parámetros de confidencialidad, ¿no? Y para que ésta sea funcional o para que esté bien formalmente concebida, ¿no es cierto? Esta autorización tiene que ser libre, tiene que ser inequívoca, ¿sí? Tiene que ser libre, inequívoca, específica e informada, ¿sí? Insisto, libre, inequívoca, específica e informada. ¿Qué quiere decir que esa autorización sea libre? Todo esto tiene que analizar, todo esto tiene que discutirse en un habeas data. Que sea libre, que no existan vicios del consentimiento, ¿sí? Que no exista fuerza, que no exista coerción de cualquier tipo o presión de cualquier tipo sobre el titular que haya generado, que éste haya concedido su autorización. Tiene que ser libre. Tiene que ser específica. Y la específica tiene que ver con la claridad en cuanto al tipo de tratamiento que yo he autorizado. Es decir, ¿qué autoricé para que hagan con esa información? Puntualmente, no es que yo digo hagan con esa información lo que ustedes quieran, no. Puntualmente este es el tratamiento que yo estoy autorizando para esta información. Eh, Puntualmente el dato personal sobre el cual yo doy autorización para ese tratamiento, no toda mi información personalísima. Puntualmente, ¿cuál es ese dato personal? Y en tercer lugar, los sujetos que pueden hacer uso de ese tratamiento.
los sujetos que pueden hacer uso de ese tratamiento. Entonces, cuando yo hablo de que el consentimiento, de que la autorización del titular tiene que ser específica, tiene que ir en esas tres líneas, en esos tres elementos. Uno, ¿cuál es el tratamiento de esa información? ¿Cuál es ese dato personal sobre el cual se va a hacer el tratamiento y cuáles son los sujetos que van a poder dar tratamiento a esa información en sentido estricto? Que sea inequívoca nos dice básicamente que esa manifestación de la voluntad que tiene que ser libre, ¿no es cierto? No sea ambigua, ¿sí? Que sea clara, es decir, que no dé lugar a dudas respecto del consentimiento que yo estoy dando como tal y su alcance. Es decir, el tema de que sea inequívoco va de la mano con que sea libre y sea específica, ¿no es cierto? Que no sea ambigua, es decir, que sea específica, y por otra parte, que el consentimiento que yo estoy dando en sentido estricto no haya sido coerción, ¿sí? Y finalmente, el tema de que sea informada, ¿sí? La autorización tiene que ser informada y sobre todo esto tiene que ver con que la autorización y el tratamiento, la autorización que yo estoy dando para el tratamiento de esa información, a su vez, no me genera a mí la violación a otros derechos, ¿sí? No me genera a mí la violación a otros derechos. Porque incluso nos dice la Corte Constitucional en esta sentencia, a pesar de que usted haya dado un consentimiento que sea libre, que sea específico y que sea inequívoco, la autorización que usted está concediendo para el tratamiento de esa información puede a usted causarle vulneración a derechos constitucionales. En ese caso se entiende que precisamente ese consentimiento no es válido en sentido estricto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo podría llegar hasta ese punto en el cual un juez en un habeas data diga, sí, les dio el consentimiento, es libre, es específico, es inequívoco, pero lamentablemente, por más que haya existido el consentimiento, esto puede estar afectando a derechos que son irrenunciables. Perfecto. Y, eh, bueno, estábamos en esa línea, ¿no? Para que pueda entenderse la autorización del titular, qué características debe tener. Adicional a ello, esta autorización, nos dice esta sentencia, puede ser escrita o verbal. Sí, puede ser escrita o verbal y le corresponde a quien estoy accionando, al demandado, demostrar la autorización. Es decir, cuando yo demando han hecho un mal tratamiento de mi información, han hecho un uso sin autorización del titular, no me corresponde a mí demostrar que yo no autoricé, sino le corresponde demostrar a la institución que autorice. ¿Sí? Esto es importante. Y este, ustedes saben, es un principio en materia probatoria, la inversión de la carga a la prueba si es que le estoy demandando una entidad pública. Muy bien. Para ir terminando y yendo, evidentemente hay tanta información sobre esto, es importante que ustedes puedan revisar también esta sentencia, la 47-19-JD/22. Es muy importante porque esta sentencia ha sido bastante criticada e incluso hay un voto salvado del juez Joel Escudero, ¿no? ¿Qué dice básicamente esto? Se trata de intentar a través de un habeas data acceder a una denuncia, ¿sí? A una denuncia que incluye un tema de acoso sexual en la esfera administrativa, no es un tema penal. La sentencia obviamente podría trasladarse para ser interpretada la regla de precedente en la esfera penal, pero esto en el ámbito administrativo, pero hay una denuncia por acoso sexual en esa línea, ¿no? Entonces, claro, esta persona a través de un habeas data solicita el acceso y dice que se le facilite la denuncia porque quiere conocer quiénes le están denunciando, cuáles son los hechos por los cuales le están denunciando en sentido estricto. Y la Corte Constitucional aquí determina lo siguiente, ¿sí? En tres puntos importantísimos. Lo primero, los datos de los denunciantes no son datos personales de la persona denunciada, por cuanto dichos datos no la identifican ni la hacen identificable. Por lo tanto, no cabe a través de un habeas data solicitarse información. Si hay una denuncia, usted a través de un habeas data no puede acceder a la misma, ¿no es cierto? Porque la información de los denunciantes no es información personal suya, ni la identifica ni la hace identificable a usted. Dos, los datos que permiten la identificación de la persona denunciada y que incluirían, por ejemplo, sus nombres, sus apellidos, su número de cédula, identificación, el cargo que ostenta dentro de determinada institución, su relación con terceras personas, etcétera, etcétera, es procedente que se solicite el acceso a través de un habeas data. Es decir, solo la información que me vuelve identificable a mí dentro de esa denuncia puedo solicitar. Y en tercer lugar,
el relato de los hechos denunciados y las acusaciones formuladas, también nos dice la Corte Constitucional, no contiene información que le haga a usted identificable, sino que más bien tiene cuestiones muy íntimas respecto de la persona que está denunciando y por lo tanto tampoco es susceptible de acceder a un habeas data. Entonces, ¿qué dice en definitiva? Usted si plantea un habeas data cuando está frente a este tipo de información, lo único que puede conseguir con el mismo es básicamente que le den la información suya, sus nombres, sus apellidos, lo que está ahí, lo que consta de información personal suya dentro de esa denuncia. No respecto de los denunciantes y no respecto de los hechos, y esto incluso lo toma dentro de una esfera para tutelar los derechos de las personas que están denunciando en sentido estricto. Claro, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cómo tengo acceso a aquello? Y la Corte Constitucional dice esto más bien desencadena en una violación, probablemente en el derecho a la defensa, si es que usted no ha tenido acceso al, no ha podido defenderse, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que sería susceptible, por ejemplo, de ser tratado a través de otra garantía jurisdiccional, como podría ser una acción de protección, si es que usted se ha violado el debido proceso y fundamentalmente el derecho a la defensa en la consecución de ese procedimiento administrativo sancionador. Pero en cuanto a la información, insisto, no, una denuncia en sentido estricto es objeto de un habeas data. Y claro, aquí el juez Joel Escudero, en su voto, básicamente determina que no está de acuerdo con la decisión de la mayoría, porque una denuncia es un documento sólido que no puede ser, digamos, desmenuzado en partes para ser entregado a las personas y que sería además por el principio de concentración, etcétera, y de formalidad condicionada, una locura, ¿sí? Que yo tenga que primero para acceder a esa información plantear un habeas data y luego para lo otro una acción de protección, cuando él nos dice que una sola garantía podría resolver el problema en sentido estricto. Entonces, ojo con esto también respecto de qué información puedo pedir. Y finalmente, con otra sentencia que me parece interesante, la 89-19-JD/21, en la que se determina que todos los datos generados por servidores públicos en sus correos electrónicos institucionales en el ejercicio de su cargo, así como en otras plataformas digitales de la entidad pública, no son datos personales para aquellos por esa sola razón, ¿sí? Entonces, todos los correos que ustedes manejan en las instituciones públicas, etcétera, todo lo que se pasa que tiene que ver con el ejercicio de sus funciones, es información pública, no es información personal en sentido estricto, ¿sí? Esto para cerrar todo el tema, más o menos para que tengan una noción de qué es información pública, qué es información confidencial y qué es información reservada. Y finalmente termino con voy a citarles solo unos precedentes porque ya el tiempo no nos da en la parte procesal. Pueden revisarse, por ejemplo, la sentencia 182-15-SP-CC, que determina los tipos de habeas data que existen, el habeas data informativo, el habeas data aditivo, el habeas data correctivo, el habeas data de reserva y el habeas data cancelatorio. Y la Corte Constitucional recientemente ha dicho que si es que yo planteo, por ejemplo, un habeas data informativo y posteriormente planteo un habeas data correctivo, no hay identidad en la materia y sí cabe, ¿no? No quiere decir que haya cosa juzgada, porque en la una el objeto fue acceder a la información, en la otra el objeto sería rectificar la información en sentido estricto. Para mí, esto es un tanto confuso. Para mí, los tres tipos de habeas data son el que permite el acceso y que permite cualquier tipo de modificación, ya sea actualización, eliminación de la información, sustitución de la información, etcétera, y el de reserva, que básicamente es cuando se hace un mal uso de la información en sentido estricto. Ahora, y con esto termino. La sentencia 182-15-SP-CC hacía una limitación a al habeas data que fue corregido, por suerte, por la Corte Constitucional actual. Se determinaba que en este caso, la información debe cumplir una función informativa, ¿sí? Y si es que cumple esa función informativa y de esa función informativa se desprende en violación a otros derechos constitucionales de la persona, cabe el habeas data. Es decir, me exigía hasta cierto punto que el mal uso de mi información o restricción a acceder a mi información o a corregirla, ¿sí? Tenga que vulnerarme a mí otros derechos constitucionales para que yo pueda plantear un habeas data. Es decir, me ponían un requisito que no está ni en la Constitución ni en la ley, ya que solo el mal uso de la información, el negarme a acceder, el negarme a corregir esa información, ya es una violación precisamente a ese derecho al uso de mi información privada y al manejo de mi información privada como tal, pero la Corte en esta sentencia le ponía este requisito, que usted tiene que demostrar que eso le haya generado a usted una violación a otros derechos constitucionales. Afortunadamente, la sentencia 55-14-JD/20 determinó que este es un requisito que bajo el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, no se podrán exigir requisitos o condiciones que no están en la Constitución ni en la ley para el ejercicio de los derechos, no existe como tal y por lo tanto se apartó del precedente en ese sentido, ¿no? Y actualmente ya no tiene usted que demostrar ninguna otra violación a derechos constitucionales. Sin embargo, esa sentencia me parece que se queda corta en que
pese a que usted no tenga que demostrar que haya violación a otros derechos constitucionales para que proceda la data, el habeas data, sí puede existir violación a otros derechos constitucionales que no sean objeto mismo del habeas data y que el habeas data tenga que reparar. En este caso, les comenté del artículo científico, ¿no es cierto? Nosotros conseguimos esta situación, demostramos una afectación a la integridad psicológica de esta persona y hubo una reparación integral dentro del habeas data al tema de la integridad psicológica de ese individuo en sentido estricto. Evidentemente, ¿cómo les repararon? A través de una reparación económica, material e inmaterial en sentido estricto. Y termino con esto. Es un requisito indispensable para la acción de acceso a la información pública y está en la sentencia 161-18-SP-CC, que usted haga la petición previa. Sí, esa petición previa tiene que ir de conformidad a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Usted tiene que solicitar primero la información a la institución, ¿sí? Y ahí usted puede recibir una negativa expresa cuando le dicen, oiga, esta información no es pública y esto tendrá que ir a debatirse ya en la audiencia, o cuando le dice reservada tendrá que ir a debatirse en la audiencia, o cuando la información que le dan no es toda la información que usted solicitó en sentido estricto, o una negativa tácita cuando han pasado más de 10 días, conforme a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y básicamente a usted se le habilita a presentar esta acción de acceso a la información pública. Si usted presenta la acción de acceso a la información pública sin la petición previa, la Corte Constitucional dice que los jueces tienen que inadmitirle, porque es un requisito de admisión, ni siquiera tengo que pasar a la audiencia. En cuanto al habeas data, también existe el requisito de la petición previa en los dos primeros numerales del artículo 50. Cuando yo quiero acceder a la información o cuando quiero corregir la información, tengo que hacer una petición previa para que se corrija esa información o me permitan acceder a esa información. ¿Por qué? Porque estos dos numerales dicen cuando exista negativa, es decir, tiene que haber una petición para que exista negativa en sentido estricto. Y también ha dicho la Corte Constitucional que esa negativa puede ser expresa o puede ser tácita. A diferencia de la acción de acceso a la información pública, en el habeas data no tenemos un tiempo para que respondan. La Corte Constitucional ha dicho un tiempo prudente, un tiempo razonable en sentido estricto. Pese a eso, la Corte Constitucional en una sentencia mencionó que no es obligación y no es requisito que exista una solicitud escrita a la institución para el tema del habeas data. Es decir, la petición puede ser por cualquier medio en sentido estricto. Espero más o menos haberles clarificado algunas situaciones, insisto, sobre habeas data y acción de acceso a la información pública. Hay muchísima información y espero tener otra oportunidad para compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Guerra. A continuación damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom. Y si es que podemos levantar la mano para activar el audio también, por favor. Gracias. Aquí alguien nos dice, Sonia Osorio nos pide si podría, por favor, repetir la sentencia que debemos revisar, por favor, doctor. Bueno, son algunas. Las que les recomiendo, las más importantes, pueden revisarse la sentencia 182-15-SEP-CC. Revisen también la sentencia 55-14-JD/20. Revisen también la sentencia 2064-14-EP/21. 2064-14-EP/21. Y otra también muy importante en habeas data me parece la 47-19-JD/22. ¿Sí? Y de la acción de acceso a la información pública, también revísense una que recoge medio varios aspectos, casi todos diría yo, la 29-21-JI/21 y la 161-18-SP/CC. Hay muchísimas más, ¿no? Pero bueno, creo que ahí tendríamos una muy buena base. Gracias, doctor. De pronto tenemos alguna otra pregunta. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces no me queda más que agradecer muchísimo a Marcelo por su tiempo, por permitirnos escucharlo en esta tarde. Sabemos que tiene muchísima experiencia en el ámbito constitucional, entonces pues esperamos igualmente poder seguirle teniendo en otros espacios académicos de la Escuela de Defensoría. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, estimada Tania, estimada Paulina. Les mando un fuerte abrazo a todas y a todos. Tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctor.